Libro de los Jueces. Amén. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al pereceo, e hirieron de ellos en Mesec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adón y Mesec en Mesec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al pereceo. Mas Adón y Mesec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Mesec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y los llevaron a Jerusalén. ¿Dónde? Amén. Vamos a hacer un repaso del libro de los Jueces. La semana pasada comenzamos y habíamos visto que el libro de los Jueces es un registro de la historia del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Este registro abarca desde que el pueblo entró a la tierra prometida y abarca todos los tiempos del sacerdote Elí, que tenía los dos hijos que habían constituido la casa del Señor, y del y del profeta Samuel. Habíamos visto que en el libro de los Jueces los hijos de Israel habían puesto su confianza en Dios, ¿se acuerdan? Luego habían abandonado a Dios. Luego ellos fueron derrotados por sus enemigos, se arrepentían de su maldad, eran liberados por los jueces y nuevamente caían en corrupción. ¿Se acuerdan? Y habíamos dicho de que esto llegó a ser un ciclo en el libro de los Jueces que se repite siete veces. También habíamos dicho que el libro de los Jueces habla de Sansón, de Gedeón, de Débora. Y hay jueces buenos y hay jueces malos. También dijimos que este relato histórico del libro de Jueces está lleno de lecciones espirituales que nos muestran los efectos y las consecuencias del pecado. ¿Sí se acuerdan? También dijimos que en este libro hay repetidos ciclos de rebelión, pero también hay repetidas liberaciones de parte de los jueces. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel venía en desobediencia? Duraban 7 años y venía un juez, los liberaba y otra vez se rebelaban y comenzaban a adorar a dioses paganos. Y hemos leído que el libro de los Jueces comienza con la declaración de que Josué ha muerto. Y ahí vemos de que todos los ancianos de Israel tuvieron una convención y se pusieron a orar al Señor y dijeron: ¿quién va a subir en representación de Israel a pelear contra los cananeos? Y dice la Biblia que el Señor les guió para que suba Judá, cumpliéndose la profecía del Génesis 49, donde dijo el Señor de que Él no quitará el cetro o el liderazgo de Judá, ¿no es cierto? También veíamos que los cananeos eran descendientes de Canaán. Canaán era hijo de Can y Can era hijo de Noé. Amén. Entonces todos los habitantes de Canaán eran descendientes, y yo había dicho que de ahí vienen los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, heveos, araceos, cineos, arvadeos, samareos, amateos y cananeos. 10 tribus. Usted tiene que poner mucha atención, porque yo les digo al comienzo, aquí hay muchas lecciones espirituales y habíamos puesto ya las bases la semana pasada, y usted tiene que traer un cuadernito, peritos, y venir con un espíritu dispuesto, ¿no es cierto? También habíamos visto que aquí en el libro de los Jueces, en el versículo 5, habla de Adón y Mesec, y Adón y Mesec era un rey que había matado a 70 reyes, les había cortado los pulgares de los dedos y los dedos gordos de los pies. ¿Sí? Usted dice que estos reyes comían de las migajas que el rey servía en la mesa. Y aquí, yo dije que aquí había un principio muy precioso
que narra de Génesis a Apocalipsis. ¿Se recuerdan? Es que lo que cosechamos, o que lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos el bien, ¿qué vamos a cosechar? Bien. Si sembramos el mal, ¿qué vamos a cosechar? Mal. Yo dije, si usted siembra papas, no va a cosechar aguacates, ¿o sí? Es cierto. Y decíamos que Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que Dios no se puede engañar a Dios. Él no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra en la carne, ¿qué va a cosechar? Si usted siembra en el espíritu, vida eterna. Si usted mata a espada, ¿qué va a cosechar? ¿Cierto? Entonces nosotros no debemos engañarnos pensando que no cegaremos las consecuencias de nuestras acciones. Lo que usted hace, eso cosechará. Lo que usted hace, va a cosechar. Y el Señor da el castigo adecuado en esta vida y en la que viene. Eso usted puede ir a leer en su casa en Apocalipsis 20. Pero Él da el castigo. Ahora, en el versículo 8, que es la que vamos a comenzar la clase de ahora, ahí dice que combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filos de espada y pusieron fuego a la ciudad. Aquí vemos que Jerusalén fue tomada por Judá, pero luego los jebuseos, uno de los descendientes de los cananeos, volvieron a ocupar esta ciudad cuando los benjamitas, otra tribu de Israel, intentaron adquirir su territorio. En el versículo 9 y 10, ahí asoma un personaje llamado Arba. Este Arba era un destacado guerrero entre la tribu de los anaseos. ¿Quiénes eran los anaseos? Era una tribu de gigantes que tenían el cuello muy largo. Esta tribu de los gigantes, este Arba, era padre de Anac. ¿Quiénes eran los anacitas? Eran los gigantes de Nefilim, que comenzó en Génesis 6 y llegó hasta el libro de los Reyes. Arba era el padre de Anac. Estos anacitas eran de la misma tribu que cuando se acuerdan, cuando los 10 espías fueron a investigar la tierra 40 años antes, cuando ellos fueron a revisar la tierra. ¿Y qué dijeron los 10 espías? Porque fueron 12, pero 10 vinieron. ¿Y qué dijeron? Estos hombres de ahí son como gigantes, llegan al cielo. Pero 2 vinieron con una información diferente y dijeron: nosotros nos comeremos a ellos porque Jehová está con nosotros. Pero los 10 desanimaron al pueblo. Y aquí nosotros vemos de que en ese momento Israel estaba lleno de incredulidad, y por esta incredulidad no entraron en la tierra prometida, allá en Cades de Barnea. Esto usted puede ver en el libro de Números 32. Pero ¿quién mató a los gigantes? Caleb. Caleb quiere decir perro. Y Caleb, según la Biblia, Caleb era de la tribu de Judá. Caleb representa a Cristo. Caleb era el comandante de los ejércitos de Judá. Y Caleb mató a los gigantes. ¿Quién mata a los gigantes hoy? Cristo. Entonces Caleb es un tipo de Cristo. Entonces aquí nosotros vemos que esto es un hecho solemne. Si nosotros no cumplimos los propósitos de Dios, ¿qué hace el Señor? Él levanta 8. El Señor quiso que los 12 cumplan el propósito, pero 10, en vez de venir a cumplir el propósito, desanimaron al pueblo y solamente 2 vinieron con un informe positivo. Y el Señor utilizó de los 2 a Caleb para que él mate a los gigantes y el pueblo de Israel entre en la tierra prometida. ¿Se acuerdan ustedes cuántos salieron de Egipto? 2 millones. ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? 2. Josué y Caleb. Y la nueva generación. Toda la vieja generación va a quedar postrada en el desierto. Cuando Cristo venga, Él no va a venir a llevar al viejo hombre. Él va a venir a llevar a Cristo formado completamente en usted, en la persona de usted.
completamente. Por eso es que Pablo en el libro de Gálatas dice claramente, dice que él tenía dolores de parto. Los dolores de parto, dicen las mujeres, que son duros. Como yo no he parido, entonces no sé. Pero dice, así es. Así es. A ver, ¿quién? ¿A usted le dolió, Yasmín? Ya. Y Pablo dice que él tenía dolores de parto hasta que Cristo se forme completamente en los creyentes. Pero ¿por qué tenía dolores de parto? Porque veía que Cristo no había crecido en los creyentes. Lo mismo que hoy. Los ministerios fueron levantados con un propósito. Dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Para qué dice? Para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar en el griego es katartizo, que quiere decir perfeccionar, instruir, corregir, amonestar. Yo decía a los hermanos ayer en Checa, decía, ¿a quién le gusta que le amoneste? A nosotros nos gusta que nos amoneste, a nosotros nos gusta que nos pasen la mano, que nos digan que todo está bien. Qué lindo es hermano, qué lindo es hermanita. Pero a veces nosotros tenemos que amonestar, y la amonestación duele. La Biblia dice que el Señor al pueblo de Israel le amonestó muchas veces, y al pueblo de Israel no le gustaba la amonestación. A ellos les gustaba que les digan que Él está con ellos, que Él va a suplir sus necesidades. Pero nosotros debemos amonestar a los hermanos a veces. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que se enderecen. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos dice: si hoy oyes su voz, no endurezca su corazón como en Cades Barneas, refiriéndose a este acontecimiento. Entonces, aquí nosotros vemos que los ministerios no fueron levantados para perfeccionarles a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes sean ministros. El propósito de Dios no es que solamente 1, 2 o 3 sean ministros. El propósito de Dios es que ustedes sean ministros. ¿Y qué es un ministro? Un servidor. ¿Cierto? Usted tiene que llegar a ser un ministro. ¿Para qué dice el libro de Efesios? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Entonces usted va a ser levantado para ser un ministro, para que edifique al cuerpo, para que edifique a los santos. ¿Para qué? Para que usted y yo ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, para eso son los ministerios, ¿cierto? Entonces, el Señor ha levantado dones hombres para perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Yo necesito de usted necesita de mí. El cuerpo, inclusive la Biblia dice que el Señor a los miembros más pequeños los ha vestido con mayor decoro. La pestaña es chiquitica, pero ¿es útil o no es útil? Muy útil. Muy útil. O sea, todos los miembros que están en nuestro cuerpo son útiles, pero a los más pequeños los ha vestido con más decoro, les ha dado más gracia. Entonces, si usted es pequeño, usted gloríese en el Señor, hermano, porque usted es útil para el Señor. ¿Cierto? Entonces, aquí nosotros vemos que el Señor, si usted no cumple el propósito, Él va a levantar otro. Elías pensaba que él era el único. Y cuando tuvo ese problema con Jezabel, ¿qué pasó? Él se fue y se escondió en una cueva. Y ahí estaba temblando, después de un tremendo milagro cuando mató a los profetas de Acera y a los de Baal, 850 entre los dos. Y él se fue y se escondió en una cueva y estaba ahí temblando. Y dijo: Señor, yo te he servido, yo he hecho todo por ti, yo he matado a los profetas, yo he hecho descender fuego del cielo, yo he consumido el altar por medio de mi oración, y ahora viene esta mujer y me amenaza. ¿Y dónde estás tú? Solo yo te he servido, le dijo él. ¿Y qué le dijo el Señor? No, yo tengo 7,000 que no han doblado las rodillas delante de Baal. O sea, Elías pensaba que era el único, pero no es así. Detrás de nosotros hay muchos. Y si es que usted no quiere hacer la obra, ¿qué hace el Señor? Perdón, venga el otro. Usted no quiere hacer perdón, venga el otro. Crea que usted en el cuerpo es necesario, pero no es indispensable. Si usted no quiere hacerlo, el Señor lo levantará a otro. ¿Lo cree usted? Amén. Entonces, debemos nosotros, hermano, valorar lo que el Señor hace con nosotros. Ahora,
En el versículo 11, ahí dice que habitaba en Debir, antes que se llamaba Kiriat Sefar, y dijo Caleb: el que atare a Kiriat Sefar y lo tomare, yo le daré a Axa, mi hija. Y ahí nos vamos a detener un poquito. Axa era hija de Caleb. Y él dijo: el que tome esta ciudad, como premio yo le voy a dar a mi hija, Axa. ¿Han escuchado ustedes alguna vez la historia de esta hermana? Pero si yo les pregunto de Ruth, Ruth sabemos todo. O sea, de Esther, de María Magdalena, todo el mundo, que ella estuvo primero en el sector. Pero aquí en Axa, aquí hay una historia y hay una lección muy importante. ¿Saben lo que hizo Axa? Este personaje, este hermoso personaje de Axa hizo algo. ¿Qué es lo que hizo ella? Ella encaminó a su esposo Otoniel en la dirección correcta. ¿Qué hizo ella? Encaminó a su esposo en la dirección correcta. ¿De qué forma? ¿Sabe qué dijo ella? Ella le dijo a su esposo: mira, esposo amado, busca todo lo que el Señor tenga para nosotros. ¿Cómo dijo? Ella le sugirió a Otoniel que pidiera la herencia que Dios tenía para ellos. En ese tiempo la herencia era algo físico. ¿Y cuál era la herencia que le iba a dar Caleb, su suegro? Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y le dijo: yo quiero esas fuentes. Por favor, Otoniel, pídele a mi padre que nos entregue las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y ahí hay algo muy profundo. Te puede decir: pero a mí qué me interesa que ella pida las fuentes. Pero aquí hay una enseñanza escondida, hermano. El Señor, ¿qué nos dijo en el Salmo 2:8? Pídeme y te daré por herencia las naciones. O sea, todo es cuestión de qué? De pedir. El que pide, él dice, al que golpea, Le abre. entonces, al que llama, ¿qué? Responde. Mire, hermano, aquí ustedes saben que la mujer tiene tremenda influencia sobre su esposo. ¿Saben o no saben? Sí. La mujer tiene tremenda influencia sobre su esposo. Ella o le fortalece en el camino correcto o le fortalece en el camino incorrecto. ¿Qué hizo Axa? En el correcto. En el correcto, le caminó en el correcto. Por favor, esposo mío, pide las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Yo necesito esas fuentes. Tú como esposo mío y yo como tu compañera necesitamos esas fuentes. O sea, ella le encaminó en el camino correcto, pero también hay de las otras. ¿Se ha puesto usted a preguntar por qué los proverbios dicen la mujer sabia edifica la casa? ¿Por qué no dice el hombre sabio? ¿Por qué no dice el hombre sabio? No saben decir las hermanas de que es que a los esposos se les dio la autoridad, pero en proverbios no dice que el hombre sabio edifica la casa. ¿No dice o sí dice? ¿Quién edifica la casa? La mujer sabia. La mujer virtuosa edifica la casa. Pero también hay de las otras. Por ejemplo, Jezabel. Tremenda esa Jezabel. Le hizo un solo bocado al rey Acab. Y todo lo que ella le decía que haga, él decía amén. Amén. Y necesitaba lo malo. Vemos lo bueno de Absa y lo malo de Jezabel. ¿En dónde está usted? Por ahí sí estamos. Estamos al 71. Ananías y Zafira. O usted es como Ananías y Zafira. ¿Sí sabe la historia de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira se ponen de acuerdo porque había Bernabé que vendió una propiedad y dice: no, pues ¿cómo va a ser posible, esposo mío, que nosotros nos quedemos atrás? Nosotros también vendamos la propiedad, pero, mijito, por si acaso Dios se olvide de nosotros y Él no se compadezca de nosotros, solamente entreguemos la mitad. ¿Qué tenía que hacer la mujer sabia?
¿Qué tenía que hacer? Si es que sabía. ¿Pero cómo? ¿Qué tenía que decir? Decir la verdad, decir la En este verdad. caso, no solamente, era de entregar todo, ¿no? En su caso ella quería entregar hasta menos de la mitad, pero la cosa era de sincerarse ante los demás. Pero ¿qué tenía? Yo no entiendo, ¿pero qué tenía que decir la esposa? La esposa tenía que decir, ¿cómo apoyar? Por eso estábamos hablando de La esposa era que diga, mira, mijito, yo a ti te amo, te respeto, te valoro, te honro, pero los peros en la Biblia son buenos. En el mundo los peros son malos, pero en la Biblia el pero es bueno. Pero, si usted quiere hacer eso, mijita, yo le veo que vamos a tener consecuencias. Yo no me voy a sujetar en eso. Porque la Biblia dice, en el libro de Efesios, dice que la mujer se sujete al varón. ¿Dice o no dice? Pero, ahí viene el pero en lo que conviene en el Señor. El marido no le va a decir, hijita, ¿qué vamos a estar yendo a la reunión? Pues ya todos los días a la reunión. ¿Qué te parece mejor si nos vamos un ratito a... donde las filisteas? Y como la esposa bien sujeta le dice, sí, amén, mijito, vámonos. O sea, en lo que conviene en el Señor. En lo que conviene en el Señor. No en cualquier cosa. La esposa no debe sujetarse al marido en cualquier cosa. Aún hasta en lo íntimo. Pero eso te hablaba otro día. Pero es un mijito. Hay un pero. No, mijito. ¿Sabe qué? La Biblia me manda que yo me sujete a usted, pero en eso. Pero Ananías y Zafira vendieron la propiedad. Y le dijo, vaya usted, mijito, a dar la cara, porque usted es la cabeza. Él fue, ¿en esto vendiste la propiedad? Sí. Luego cayó, patas para arriba. Y expiró. Y después de 3 horas, dice la Biblia. O sea, esperando a la muchacha. Ya, ahorita sí, pues yo creo que los hermanos me hacen una calle de honor y me reciben el rato que yo esté sentado, porque nosotros también vendimos la propiedad. ¿Y ella qué pensó? El rato que estaba aplaudiendo le va a hacer la calle y me aplaude. El rato que estaba entrando, ¿qué le dijo Pedro? Mira, ¿vendiste tanto la propiedad? Sí, patas para arriba. Esa no era sabia. Esa no era sabia. Ella debía cogerle al esposo y haberle dicho, no, mi amor, no hagamos las cosas así, porque nosotros estamos desnudos delante del Señor. Y ellos posiblemente, Ananías y Zafira, conocían las Escrituras y ellos tenían que haberse dado cuenta de lo que dice el Antiguo Testamento. Los ojos del Señor están sobre toda la tierra. ¿Usted a dónde se puede esconder? A ningún lado. A ningún lado. Si usted va arriba, si va abajo, si va más abajo, ¿a dónde se esconde? No hay dónde esconderse, hermano. Usted puede esconderse de mí, puede esconderse de los hermanos, pero yo creo que ni aún de mí. Peor del Señor. Porque, hermano, vea, la Biblia dice que nada de lo que está, nada permanece que se oculto. Algún rato sale a la luz. Algún rato sale a la luz. Entonces, aquí vemos el caso negativo de Jezabel, que incitaba a su marido a hacer lo malo. ¿Y cómo murió Jezabel? Mira por los perros. Un fin tremendo. ¿Cómo murieron Ananías y Zafira al instante? No murieron ni a crédito, sino de contado. Pero yo quiero hablarles en esta noche también de una parejita, en cambio que tenían la visión del Señor. Así como Axa dijo, por favor, esposo mío, yo quiero las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Qué es las fuentes? Las fuentes significa el Espíritu, significa la vida de Dios, significa las bendiciones de Dios. Yo no quiero la tierra, que Judá suba a tomar la tierra, pero yo lo que quiero, esposo, es las bendiciones que vienen de arriba. Amén. Yo no quiero lo terrenal, yo no quiero las riquezas, yo quiero lo que viene de arriba, yo quiero las bendiciones de Él. Y Pablo dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Cuando Salomón entró a ser rey, ¿qué le dijo? Él no le dijo, Señor, dame más caballos, dame más mujeres.
Y aquí en el Nuevo Testamento vemos una parejita llamada Aquila y Priscila. ¿Sabe cuál era la función de Aquila y Priscila? ¿Para qué el Señor les mandó a esta tierra? Para que le ayuden económicamente a Pablo. Para dos cosas. Para dos cosas. Para que ellos propaguen el Evangelio de Cristo y para que ellas abran la calle, para que ellos abran la casa, para que los santos se reúnan ahí. ¿Y sabe quién? ¿Sabe quién era cabeza al comienzo ahí? Ahí era Priscila. Ella era la mujer sabia. El marido estaba detrás de ella, pero ella era la que estaba tomando la delantera. Si usted ve en la Biblia, cuando Apolos predicó en la ciudad de Corinto, o en la ciudad de Éfeso, no estoy tan seguro, ahí usted puede ver claramente de que le cogieron, aquí Priscila le cogió a Apolos, porque Apolos solamente conocía el bautismo de Juan, y Priscila le cogió y le dijo, no, la Biblia dice que les pusieron más correctamente el camino del Señor. O sea, Priscila era una hermana fundamental en la palabra. No era cualquier cosa Priscila. Por donde ellos iban, ellos establecían iglesias. Cuando ellos estaban en Roma, la iglesia de Roma se reunía en la casa de Priscila y Aquila. Cuando ellos se fueron a vivir en Éfeso, la iglesia se reunía en la casa de Priscila y de Aquila. O sea, ¿cuál fue el propósito del Señor entonces? ¿Cuál fue el propósito? Vuelvo a repetir. El propósito de Dios de levantar esta pareja era de que propaguen el Evangelio de Cristo, ¿no es cierto? Y que abra las casas de ellos para que ahí se reúnan los santos. Por eso usted lee el libro de Romanos. Leamos a ver un versículo en el libro de Romanos. El libro de Romanos, el capítulo 16. Vamos a seguir viendo muchos versículos, así que por favor, cuaderno y lápiz. Libro de Romanos, capítulo 16, dice, versículo 3, saluda a Priscila y Aquila. ¿Usted a quién ve aquí? ¿Por qué no dice Aquila y Priscila? ¿Usted cree que el apóstol Pablo escribió esto de gana? No, la que llevaba la batuta, ¿quién era al comienzo? Priscila. Una mujer sabia. ¿Cómo llega a ser sabia? Por la palabra. El principio de la sabiduría. ¿Ustedes quieren ser sabias? Amén. ¿Cómo llegan a ser sabias? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te llegarán a ser, ¿qué dice? Sabia. ¿Usted quiere ser una mujer sabia? Tiene que conocer de Génesis a Apocalipsis. Priscila conocía la Biblia. Priscila conocía. Y la Biblia le va a hacer a usted sabia. La Biblia, la palabra del Señor, el rema de Dios le va a hacer sabia. Porque hay sabias de su propia opinión. Hay sabios de su propia opinión. Pero la Biblia le va a usted a hacer sabia. Mientras usted sepa más la palabra que usted, más sabia, más sabiduría, más sabiduría. ¿A usted le hace falta sabiduría? Pídala a Dios y Dios le va a decir, lee la Biblia. Que muchos piensan que pídala a Dios y el Señor creo que ahí va más sabiduría. No. Usted quiere ser más sabio, necesita más de Cristo, y Cristo es la palabra. En el principio era la palabra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta de que un hombre, una mujer sabia, cuando abre su boca y sale la palabra? La palabra. Por eso Pablo le dice a los colosenses, le dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y cuando la palabra de Cristo mora en usted, ¿qué sale? Hablando entre vosotros. ¿Cuál es el resultado de la palabra? Hablando. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Cómase la palabra. El resultado de que usted se coma la palabra es que usted va a hablar. Entonces, vemos
Claramente. Entonces aquí vemos que Priscila y Aquila, colaboradores de Pablo, que expusieron su vida, dice, por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Salúdenle también a la iglesia de su casa. Saludad a Emelec y iglesia. Saluda a la iglesia que está en su casa. Ese era el propósito de esta pareja. Entonces ahí nosotros podemos ver, hermano, que necesitamos en la iglesia Priscilas y ¿qué más? Y Axas. ¿Usted le pondría a su hija Axa? Le va a poner usted Axa. Pero ahora que le pone, ¿cómo le va a poner? Brigitte. Sí, para que no se muera ya. Brigitte. ¿Cómo? Sí, para que no se muera ya. Los hombres le ponen, por ejemplo, algún rato el Rosita y Paula te lo ven, póngale Trófimo, o póngale Tíquico Trófimo, o póngale Trófimo Erasto. Pero busca nombres extranjeros. ¿Cómo la pones? Steven. ¿Y por qué la pones? Es que yo soy admiradora de Steven Silva. Yo conocí a una hermana que le puso de nombre a la hija Capitú. Y sabe que Capitú es un demonio. Y ponemos nomás nosotros nombres. Pero en la Biblia, cuando se le ponía nombres, era de acuerdo a lo que iban a hacer. Por ejemplo, ¿por qué le pusieron Moisés? ¿Qué quiere decir Moisés? Sacado de las aguas. Le sacaron de las aguas para un propósito, para que liberte al pueblo. Y así los nombres. Caleb, perro. Por eso la iglesia dice, prefiero perro vivo que león muerto. Usted está buscando por usted mismo encontrarle un bonito nombre. Póngale Fernandito. No, busque el nombre de la Biblia. O sea, usted ahora que conoce la palabra, o sea, póngale un bonito nombre. Axa. Y sabe. Pero Axa fue una mujer que llevó a su esposo al Señor. Usted tiene que ser una mujer que lleve a su esposo al Señor, ¿no es cierto? Ahora, en otras palabras, Axa quiso que él obtuviera toda la bendición. Todas las esposas, tengo mis anotaciones, todas las esposas deben procurar imitar el carácter de Axa. Todas las esposas, para que alcanzar todo lo que Dios tiene para ellos. Esta es una verdadera compañera. Amén. 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 Gloria a Dios.